Los algoritmos genéticos son una herramienta bastante poderosa e interesante dentro del área de inteligencia computacional. Esta técnica cae dentro de una familia conocida como algoritmos evolutivos, junto con otras alternativas como lo son Differential Evolution, Ant Colony Optimization o ACO, Particle Swarm Optimization o PSO y Cuckoo Search. Los algoritmos evolutivos comparten un objetivo en común: maximizar una función en particular, ya sea encontrar su punto mínimo o máximo. Por ejemplo, maximizar el volumen de una caja o minimizar el desperdicio de material al cortar piezas. Para resolver este tipo de problemas, estos algoritmos exploran múltiples soluciones a la vez y utilizan mecanismos de evolución para identificar las soluciones con mayor potencial. Cabe mencionar que, a diferencia de técnicas convencionales del cálculo, estos algoritmos son capaces de trabajar con funciones no continuas o derivables, expandiendo enormemente sus aplicaciones. Pero, ¿cómo funcionan los algoritmos genéticos? Esta técnica en particular se considera un algoritmo bioinspirado, dado que su mecanismo imita el proceso de selección natural. En este proceso se manipula una población de posibles soluciones, donde cada una está representada como un cromosoma compuesto de genes. A esta población se le aplican una serie de mecanismos de exploración, en los cuales se encopina la información de los genes de cada cromosoma, imitando el proceso mediante el cual se combina la información genética de padres para producir hijos con características similares. Además, se integran mecanismos de selección que identifican a las soluciones más prometedoras para guiar la exploración en la dirección más adecuada. Este mecanismo se replica durante varias generaciones, donde las soluciones con mejor desempeño, padres, dan lugar a nuevas soluciones, hijos, con mayor potencial para resolver el problema objetivo. A continuación explicaremos detalladamente el mecanismo detrás de los algoritmos genéticos e implementaremos nuestra propia versión usando Python. En la primera etapa de la aplicación del algoritmo genético se define una función denominada fitness, que representa la traducción matemática del problema que queremos resolver. Esta función recibe como entrada la representación numérica de posibles soluciones, en este caso vectores de números reales, y mide la capacidad que tiene cada solución de resolver el problema en cuestión. Comúnmente se asocian las soluciones más prometedoras con los valores mínimos de la función fitness. Cabe recalcar lo importante que es definir correctamente la función fitness y la representación de cada solución, pues este proceso permite al algoritmo genético entender las características del problema. Una vez definida la función fitness, se genera un conjunto de vectores aleatorios. Estos representan la población sobre la que trabajará el algoritmo y actúan como los padres de la primera generación de soluciones candidatas. Para este ejemplo, nos concentraremos en algoritmos de variable real y usaremos como función fitness a la ecuación de la esfera, por lo que nuestra población consistirá en un conjunto de vectores tridimensionales. En cuanto al código, comenzaremos importando la librería de NumPy para facilitar los cálculos necesarios y definiremos un par de funciones. La primera se encargará de definir la población aleatoria inicial con una distribución normal, considerando el número de variables de cada solución, el tamaño de la población y el rango de valores permitidos. También definiremos la función fitness a optimizar, en este caso la ecuación de la esfera, que eleva al cuadrado el valor de cada componente. De esta manera podremos generar una población inicial de padres y evaluar su capacidad de minimizar la función fitness. Una vez definida la población inicial, nos encontramos con el primer operador de selección, el torneo binario. En este proceso se seleccionan aleatoriamente un par de padres, se evalúan con la función fitness y se conserva la solución más prometedora. Esta solución se asigna a un conjunto de soluciones ganadoras y se repite el proceso jugando más torneos binarios. Este conjunto de soluciones se convierte en el nuevo conjunto de padres. Note que algunos de los padres con mayor potencial se encuentran repetidos, lo cual aumenta el potencial de la población, dando mayor protagonismo a las mejores soluciones y eliminando a las peores. Continuamos con la implementación del operador de torneo binario. Para ello, definiremos una nueva función.
Esta recibe como entrada un conjunto de padres y su evaluación con la función fitness. Primero, definimos una lista para almacenar a los ganadores y su fitness. Posteriormente, creamos un bucle en el cual elegimos aleatoriamente un par de contrincantes, consultamos su fitness y agregamos la información del más apto a las listas definidas inicialmente. Una vez identificado al conjunto de padres más aptos de la población, usamos el operador de crossover para combinar su información y producir nuevos hijos. Este operador se define como sigue. Dados un par de padres y un valor alfa entre 0 y 1 elegido de manera aleatoria, los hijos resultantes se definen como lo indican las siguientes ecuaciones. Para aplicar este operador, se divide a los padres por parejas y se aplica la definición indicada. Por ejemplo, elegimos a la primera pareja, generamos un número aleatorio entre 0 y 1 y aplicamos las ecuaciones para generar los nuevos hijos. Este proceso se aplica para el resto de las parejas, dando como resultado un conjunto de hijos con las características de sus padres. Ahora, programaremos el operador crossover. Definimos una función que toma como entrada un conjunto de padres y una probabilidad de crossover. Este último valor define la probabilidad con la que queremos que se aplique este operador para cada pareja. En la práctica, este operador se aplica con probabilidad de alrededor del 90%. Continuamos definiendo una lista para almacenar a los hijos. Luego, iteramos por parejas y verificamos si se cumple la probabilidad para aplicar el operador. En el caso de que se cumpla, se selecciona un valor aleatorio para alfa, se genera los hijos con las ecuaciones dadas y se agrega su contenido a la lista. En caso de que no se cumpla la probabilidad de crossover, simplemente agregamos a los padres a la lista de hijos. Por último, regresamos al nuevo conjunto de hijos. Ahora, es momento de introducir cambios aleatorios a través del operador de mutación. En este proceso, iteramos sobre los genes de cada cromosoma, y si se cumple cierta probabilidad, se produce una alteración, asignando un nuevo valor al azar. La mutación, tanto en la naturaleza como en los algoritmos genéticos, es el único mecanismo capaz de crear características o soluciones completamente nuevas, facilitando la exploración y la generación de soluciones diversas para evitar estancamientos en mínimos locales. Para implementar el operador de mutación, iteramos sobre el conjunto de hijos actuales y sobre cada una de las variables que compone a la solución. Posteriormente, evaluamos si se ha cumplido la probabilidad de mutación. De ser así, se elige un valor aleatorio para la variable. De lo contrario, no se realiza ningún cambio. Finalmente, la función regresa al conjunto de hijos mutados. Finalmente, nos cruzamos con el último operador de la generación, el reemplazo generacional o elitismo. Este es otro operador de selección, cuyo objetivo es evitar perder las soluciones más relevantes de la generación pasada. Para ello, se compara la información del conjunto de hijos con el conjunto de padres y se reemplaza las peores soluciones hijo por las mejores soluciones padre. Dependiendo del nivel de elitismo que busquemos, se reemplazarán más o menos soluciones. Incluso se puede prescindir de este operador si buscamos un algoritmo con mayor libertad de explorar nuevas soluciones. Ahora, implementaremos el operador de reemplazo generacional. Definimos una función que toma como entrada el conjunto de soluciones de padres e hijos, así como sus respectivas puntuaciones de fitness. Además, se recibe como entrada el nivel de elitismo buscado, es decir, el número de soluciones hijo que serán reemplazadas por soluciones padre. Si el nivel de elitismo es mayor a 0, se ordenan a los padres e hijos, comenzando por la mejor solución y terminando con la peor. Una vez ordenadas las soluciones, concatenamos la información de los mejores hijos con la información de los mejores padres y se regresa al nuevo conjunto de hijos y sus fitness. En caso de que no exista elitismo, simplemente se regresa la información de la población de hijos inicial. Note que antes de usar este operador es necesario evaluar el fitness de la población de hijos actual. Una vez que se han definido todos los operadores necesarios, estamos casi listos para realizar algunos experimentos. Sin embargo, aún debemos preparar el pipeline completo del algoritmo genético.
Para ello, comenzaremos definiendo una función que recolecte la información de las soluciones y su desempeño en cada generación, y que almacene todo en un data frame de pandas. Posteriormente, definiremos las variables del algoritmo, incluyendo el tamaño de población, el número de variables por solución y su rango de valores permitidos. También definimos el nivel de elitismo buscado, las generaciones que se ejecutarán y las probabilidades de aplicar el operador de crossover y mutación. Comenzamos definiendo una lista que almacenará la información de cada generación. Ahora, definimos la población inicial, evaluamos su desempeño con la función fitness y escribimos esta información en un data frame con la función que implementamos anteriormente. Posteriormente, definiremos un bucle para aplicar los operadores implementados bajo cierto número de generaciones. En primer lugar, se aplica el torneo binario, dando como resultado el conjunto de padres más aptos para continuar con el proceso. Posteriormente, se combina la información de los padres mediante el operador de crossover, resultando en un nuevo conjunto de hijos, y a este conjunto se le aplica el operador de mutación. En este punto es necesario evaluar el desempeño de los hijos mediante la función fitness, para posteriormente aplicar el operador de reemplazo generacional. Finalmente, el conjunto resultante se convierte en la próxima generación de padres y se escribe la información de la generación actual en un data frame. Una vez terminado el bucle, se concatena la información de todas las generaciones y se escribe el resultado en un archivo para su análisis posterior. Ahora, pondremos a prueba nuestra implementación con algunos experimentos. Usaremos la ecuación de la esfera como función objetivo, cuyo mínimo absoluto se encuentra en el vector 0,0,0. En el primer experimento usamos probabilidades del 100% de crossover, 40% de mutación y omitimos elitismo. Las características de esta configuración le otorgan al algoritmo una amplia libertad de exploración, ya que la alta probabilidad de crossover y mutación promueven la búsqueda en una gran región del espacio tridimensional. Esto puede observarse claramente durante la evolución de las generaciones. Además, al eliminar el elitismo, evitamos que el algoritmo se incline hacia soluciones ya exploradas. Sin embargo, este nivel tan alto de exploración no permite converger de manera eficiente al punto mínimo. Esto demuestra que, en algunos casos, otorgar demasiada libertad al algoritmo puede dificultar la obtención de soluciones óptimas. En el segundo experimento se emplea probabilidades del 50% de crossover, 1% de mutación y 6% de elitismo. Esta versión es más conservadora que la anterior, reduciendo la exploración mediante una baja probabilidad de mutación y favoreciendo la selección de soluciones que previamente demostraron un buen desempeño. No obstante, en este caso tampoco se logra converger hacia las soluciones más óptimas. Probablemente esto se deba a que el algoritmo explora una región demasiado limitada del espacio de búsqueda, provocando que las soluciones se estanquen en zonas particulares. Finalmente, el tercer experimento utiliza 90% de probabilidad de crossover, 10% de mutación y 4% de elitismo. Esta elección de parámetros está diseñada para mantener un equilibrio entre exploración y elitismo. De esta forma, el algoritmo conserva la capacidad de descubrir nuevas soluciones, pero guiando la búsqueda hacia las regiones más prometedoras. En este caso, se aprecia cómo, al término de las 10 generaciones, obtenemos un conjunto de soluciones muy cercanas al mínimo absoluto, lo que demuestra la efectividad de una configuración balanceada. Si te interesa seguir explorando el mundo de la inteligencia computacional, quédate atento a los próximos proyectos, donde aplicaremos estos principios a otros problemas de optimización e inteligencia artificial. En la descripción podrás encontrar el código implementado en este proyecto. No olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.